Bienvenidos a Calvario de este Día de Padres. Feliz Día a los Padres, a todos los padres. Y hoy vamos a empezar un nuevo libro, el libro de Mateo. Estamos emocionados para empezar un nuevo libro y estudiar la vida y el ministerio de Jesucristo. Así es su primer vez en Calvario, seguimos la Biblia versículo por versículo, y capítulo por capítulo, para equiparlo como discípulo de Jesucristo, para que impartes al mundo alrededor de ti. Si no conoces a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de las enseñanzas de la palabra, que Jesús se le revele para que puedas creer en Él, tengas vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para crecer en tu fe. Como dijimos, feliz día a los padres, a todos los padres. El rollo de un padre es muy importante en la vida de un hijo, de una niña, de nuestra sociedad, nuestra cultura, y lo que vemos hoy en día. Vemos los resultados del pecado, pero también vemos el resultado de la falta de padres que crían a sus hijos y hijas en la palabra de Dios. Pero vivimos en un tiempo que podemos orar que los padres regresen a Dios y imparten a su comunidad. Mañana también se celebra el 19 de junio, que es el aniversario de la orden invitada por el mayor general Gordon Granger el 19 de junio en el 1985, proclamando la libertad de los esclavos en Texas. Originado de Galveston y celebrado y reunidos comunitarios centrales en la iglesia. Tristemente, Texas era el último estado que le había anunciado a los esclavos que eran libres. Pero gracias a Dios que hoy estamos libres. Y hay muchos que todavía están en esclavitud al pecado. Y vemos la esclavitud también en el tráfico sexual a través del mundo. La esclavitud nunca va a acabarse mientras que haya pecado y regrese el Señor Jesucristo. Antes de entrar a nuestra palabra, nuestra promesa hoy viene de Proverbios 20:29, que dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza y el esplendor de los ancianos es su viejez. Vivimos en una época donde la masculinidad está bajo ataque y llamando a los hombres a ser femeninos. Vivimos en una época donde los hombres perversos quieren ser mujeres. Dios hizo a los hombres fuertes cuando eran jóvenes y sabios a medida que se envejeceran. Necesitamos que los hombres sean padres que guían a sus familias a Dios, viviendo en una vida piadosa, amando a sus esposas y criando a sus hijos juntos. Si estás haciendo esto, gracias por mantenerte firme, siendo un hombre, un padre y un hombre de Dios. Si no lo estás haciendo, hoy es el día para que te arrepientas y le pidas al Señor que te ayude a ser el hombre que Él quiere que seas. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por la salvación, gracias por todos los padres que siguen firme en tu palabra, tratando de apoyar a su familia y hacer crecer, Señor. Padre, para aquellos que no están en esos caminos, que hoy sea el día de arrepentimiento, que regresen a sus casas, que aún si están en la casa, pero están en las cosas del mundo, que hoy sea el día que se arrepientan y ayuden a ayudar a sus hijos, su familia, a sus esposas, a caminar en los pasos del Señor. Sabemos que cuando el hombre se mete de dejarse en su casa, la 93% de la familia lo sigue a la iglesia. Necesitamos más hombres que se pongan las pilas y te sigan a ti, Señor. Damos toda la gloria a ti, Señor. Invitamos a tu Espíritu Santo que entre acá, donde estamos unidos,
estés en el medio de nosotros, Señor, y alcanza a aquellos que están escuchando en línea. Damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Amén. Ok. A mí me encanta el libro de Mateo. Lo ha enseñado unas cuantas veces, pero solamente lo ha completado una vez. Primero lo empecé en los estudios juveniles en el 2008 y no lo terminé porque los fuimos de esa iglesia. Lo empecé en un estudio bíblico en la casa de mis suegros en Nueva York y ahí, así ayudé a alcanzar al hijo de ellos y a su futura esposa. Y cuando al fin me tocó terminarlo fue cuando lo enseñaba en las prisiones allá en Pensilvania, cuando iba a las prisiones a predicar. Y entonces estoy emocionado para regresar otra vez. Y otra vez también lo traté de empezar en español, pero no había mucha gente que atendía, entonces paramos los servicios en español. Pero gracias a Dios estamos acá hoy. Y estaremos acá en el libro de Mateo por lo menos un año. A lo menos que regrese el Señor más pronto que eso. Pero entonces prepárense que vamos a empezar. Hay 28 capítulos y aún hoy solamente vamos a cubrir 17. Entonces, 17 versículos, no 27 capítulos. Ok. De todas maneras, el Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y el primero de los 4 evangelios que comparten los relatos de la vida y el ministerio de Jesucristo. Entre la conclusión del libro de Malaquías y el comienzo del evangelio de Mateo, hubo 400 años de silencio en la nación de Israel. Entonces, les voy a dar una larga introducción al libro para explicarles lo que pasó entre estos 400 años. Políticamente, las cosas, aunque el Señor estaba en silencio, había muchas cosas que estaban pasando en la nación de Israel. Disculpen, eso es lo que pasa cuando tomé un Red Bull antes de predicar. Políticamente las cosas cambiarían después de que los judíos fueron llevados a Babilonia por el Señor durante 70 años. Recuérdense cuando estábamos predicando en el libro de Amos que primero el reino del norte seguían en las cosas que no eran de Dios y levantando altares a otros dioses. Después Dios acabó con 90% de ellos cuando trajo a los asirios, que acabaron con la tierra y se llevaron al 10% de la población captiva. En los mismos pasos, el reino del sur, Judá, al estar los judíos, que era parte de Israel, pero se habían dividido en 2 reinos, ellos también siguieron y no le daban descanso a la tierra, aunque estaban ahí 490 años. Entonces Dios dijo, yo les dije a ustedes que tenían que darle descanso a la tierra y ustedes seguían detrás de las cosas suyas y no oían a mis profetas. Entonces, si la tierra tenía que descansar cada 7 años, entonces por cada año que no dejaron descansar, Él se los sacó por 70 años de la tierra. Entonces ahí estábamos, ahí donde concluye el tiempo. Ahora, el imperio persa llegó al poder entre 397 y 336 antes de Cristo y ayudó a los judíos a regresar a Israel. Las sinagogas se convirtieron en el centro de adoración, ya que la gente estaba hambrienta de la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy, que la gente tenga hambre por la palabra de Dios. Los samaritanios construyeron su templo en Samaria, causando una división entre judíos y samaritanos, como veremos a través del libro de Mateo. Siempre los samaritanos eran los que eran parte judía y ahora estaban mezclados con otra raza. Los judíos eran puros judíos de la misma raza y entonces por eso menospreciaban a los samaritanos. Entonces siempre había esta división.
hasta que vino el Evangelio, que vimos en el libro de Hechos, que el Evangelio no solamente vino a los oídos, sino que también vino a los sentidos y a los samaritanios. El surgimiento de la era griega, después de los persas llegó el liderazgo de Griega, que fue el líder de ellos fue Alejandro Magno en 336 a 323, y inundó la área con la cultura griega, y el idioma griego se convirtió en el idioma del mundo en esa área. Después de la muerte de Alejandro, su reino fue dividido en 4 reinos. Uno de esos reinos fue dirigido por Ptolomeo Soter, quien dirigió la era egíptica entre 323 a 198 a.C., que dominó el área de Israel y el área alrededor. Durante este periodo, el Antiguo Testamento fue traducido en el griego, y hubo una división entre los judíos ortodoxos y el partido helenístico, que introdujo el culto externo y discutió los ritos religiosos judíos. Entonces, vemos acá que hay 2 grupos: los tradicionales, los religiosos tradicionales, y había un nuevo grupo que empezó a adoptar la cultura griega entre la iglesia y ya no querían las mismas cosas, las mismas tradiciones. Esto se puede ver a través también de la religión cristiana, que había los religiosos, siempre había una reina que adoraba a Dios, pero entonces estableció la iglesia tradicional, la católica, y después salió otro de ahí. Pero más presente, vemos que hay entre la iglesia hoy en día, que hay un poco de lo que se llama la iglesia tradicional, pero hay otro grupo que es más, se enfoca más en las cosas de afuera, de la música, de las cosas afuera, pero internas no hay vida. Se hacen de lujo, que hay muchas cosas que están haciendo por Cristo, pero por dentro no hay cambio. Es una comparación como lo que vemos acá. Estos han traído las cosas de la cultura entre la iglesia de los judíos, y los judíos entonces están batallando. Eso es lo que pasa cuando dejamos que la cultura traiga influencia entre la iglesia. Después, ¿qué pasa después de esto? De 198 al 166, los sirios controlaron a Judea, y en el año 168 a.C., el partido helenista reemplazó al sumo sacerdote, y Antioquio se dispuso a destruir toda la relación con la fe judía y prohibió las prácticas de sus rituales, e incluso profanó el templo ofreciendo un sacrificio a Zeus, un dios de los griegos. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia dejó entrar la cultura del mundo, y después llegó otro rey que dijo: ok, no solamente vamos a entrar en la cultura griega en la iglesia, sino que vamos a quitarnos de todo referencia a la cosa de judía. Y hasta en el templo sacrificó a otro dios. Entonces, ¿qué pasó? Se levantó la era de Macabí, y en el 1665 al 73, y si usted es católico, si usted ve su Biblia, van a ver otros libros de la Biblia que fueron escritos en esta área, pero en la Biblia normal no se encuentran, porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Hay muchos libros que se escribieron que no fueron puestos en la palabra de Dios, porque no fueron inspirados por la palabra de Dios. Y uno de esos libros es el libro de Macabí, que se encuentra en la Biblia católica. No es que no era una historia, pero no era inspirada por el Señor, porque como sabemos, había 400 años de silencio del Señor.
De todas maneras, cuando Judas Maccabí y sus dos hermanos retomaron a Jerusalén, limpiaron el templo y restauraron la adoración. Durante cientos de años, el sumo sacerdote se había convertido en una posición política. Entonces ya, en este tiempo, ¿qué pasó? Ya habían años y años que la posición de sumo sacerdote era como la del Papa, que era religioso, pero era más político que religioso. Y esto es lo que estaba pasando en esta era. Ya habían, el poder político era más importante que las cosas religiosas. Y entonces en este tiempo ya no importaba que la línea siguiera a la línea de Aarón, el hermano de Moisés. Recuerde que la palabra de Dios dijo que los levitas, que el sumo sacerdote viniera de la línea de Aarón. Ahora ya no importaba, ahora estaban buscando a alguien que era más político, tenía más influencia, y entonces a cualquiera que era más popular lo pusieron en la posición de sumo sacerdote, lo pusieron en la posición de rey, porque pensaban que la política lo iban a traer más prosperidad, más paz a la nación. Entonces, esto causó otra vez división entre los judíos ortodoxos que formaban los fariseos, que vamos a escuchar sobre el libro de Mateo, que hay los fariseos que eran los religiosos. Ahora, no es malo ser tradicional, pero lo que pasaban con estos fariseos que vamos a ver a través del libro de Mateo es que era la ley, y encima de esa aumentaban más leyes, y encima de eso buscaban, ellos mismos le ponían un pesado a la gente que no podían cargar, pero ellos mismos buscaban maneras de cómo quebrar la ley, maneras de quebrar para decir que no la quebraran. Y eso es lo que hace el religioso. No puedes hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, pero buscan una manera de cómo quebrar la misma ley que le han puesto a la gente. Entonces ese es un grupo que vamos a ver mucho a través del libro de Mateo. El otro grupo que se forma en este tiempo es el Partido Liberal de los Saduceos, que están tristes porque no creen en la vida después de la muerte, no creen en la resurrección, quieren buscar un líder político, les importa más la influencia ellos eran más de la gente high class, tenían más dinero, estaban más importaban más las cosas políticas, incluso si no provenían de la línea de Aarón como su sacerdote, ellos no le importaban si era de la línea de David o si era de la línea del sumo sacerdote. Lo que importaba es quién le iba a traer la influencia política, quién tenía la más influencia. Ahora, Israel en este tiempo de Maccabí estaba viviendo en un tiempo de independencia, pero la independencia de los judíos terminaría en el año 63 antes de Cristo, 63 años antes de que Cristo naciera, cuando los romanos tomaron el poder, y en el 47 antes de Cristo Julio César colocó a Herodes el Grande en el poder sobre Jerusalén, el rey en el momento del nacimiento de Cristo. Jesucristo llegará cuando los judíos no hayan escuchado de Dios por 400 años, y sino que estaban esperando ansiosamente que el Mesías venga y derroque a sus opresores. Ya hemos llegado al fin de ese tiempo. Ya hemos cubrido los 400 años. Ahora, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Mesías, el Rey que viene. La genealogía está registrada desde Abraham hasta José, haciendo de Jesús un heredero legal al trono de David.
Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, de voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. El libro de Mateo fue escrito para los judíos, pero no exclusivo para ellos. El libro termina con el mandato de la gran comisión de ir a toda nación. Dice en Mateo 28:19, dice: ir a todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos la Trinidad ahí, enseñándoles a guardar todas las cosas que os es mandado. En cambio, el Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente, profetizado en el libro de Isaías. No se proporciona genealogía, porque la genealogía de un esclavo era insignificante y no digna de ser registrada. El libro fue escrito para romanos con una gran población de esclavitud. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones o a los gentiles, dice la palabra de Dios. Entonces el libro de Marcos es a los gentiles, a los romanos, a los esclavos. Jesús no solamente vino a los judíos, sino que vino a las naciones. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, un título mesiánico de la profecía de Daniel. Lucas presenta a Jesús como un hombre, un humano como nosotros. La genealogía comienza con José, el esposo de María, y rastrea a Jesús a través de la línea de sangre de María hasta el primer hombre, Adán. Fue escrito para los griegos. Zacarías 6:12 dice: y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Finalmente, el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. La genealogía de Jesús comienza en el principio, como dice Génesis: en el principio era la palabra, y la palabra. Y así, de la misma manera, el libro de Juan comienza en el principio, el verbo, que significa la palabra. El Dios eterno, y que estaba con Dios y es Dios, está escrito para el mundo, que reconozca que Jesucristo es Dios. No solamente Dios vino, se conecta con la humanidad porque es hijo de Adán, sino que de antes de Adán, Jesucristo estaba en el principio. Jesús no solamente existió hace 2000 años atrás, cuando vino a dar luz María. Cubriremos más de eso la semana que viene, pero Él estaba desde el principio. Ahora, ¿qué es la intención de los 4 evangelios? No es de dar cuenta de cada registro escrito de su vida, como Juan escribió en Juan 20:25, no. En Juan 20:25 él dice: y ahí también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habieran de escribir. Amén. Hay mucho más que hizo Jesucristo en su vida y en el tiempo de su ministerio, pero la Biblia no es para registrar todo esto. Es para traerlo, la intención es para revelar a Jesucristo como el Salvador del mundo por medio de testigos oculares que lo vieron y caminaron con él. Evangelio significa buenas nuevas. Y de hecho fueron buenas noticias porque desde la caída del jardín del Edén, el Antiguo Testamento habla de la venida del Mesías.
traducido como Cristos en griego o Cristo en inglés o en español. El autor del Evangelio de Mateo es Mateo, también conocido como Levi, antes de que el Señor lo llamara. Era un recaudador de impuestos, odiado por los judíos porque era considerado un traidor porque trabajó con los romanos. También era común que los recaudadores de impuestos recordaran impuestos adicionales para engordar sus bolsillos. Le robaban a la gente, le cobraban más impuestos. Sí, no, esta porción es para Roma, pero me toca la comisión. Le toca la comisión, ¿sí? Digamos que Mateo era el primer mafioso. O era uno de los mafiosos que le cobraba encima a la gente. Como tal, Levi no tendría muchos amigos, por lo que se reunía con los pecadores y las prostitutas, que es exactamente por quien vino Jesús. Cuando Jesús se encuentra con Levi, le dice, sígueme. ¿Y qué hace Mateo? Lo sigue. El nombre Mateo significa don de Dios. Es un regalo de Dios ser transformado. ¿Estás listo para ser transformado por Dios? Jesús dice que toma tu cruz y sígueme. El libro fue escrito en el año 45 a 50 después de Cristo, y me encanta el libro de Mateo porque no solo cierra la brecha entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que también hace referencias cruzadas al Antiguo Testamento 129 veces, para mostrar que Jesucristo cumplió las profecías mesiánicas. Jesucristo cumplió más de 300 profecías. Y como leímos en el día de la Pascua, y cubrimos ese día, que no más cubrir 2 o 3, el número era grandísimo para cumplir solamente con 2 de esas profecías. Jesucristo cumplió con más de 300 de ellas. Ahora, algo interesante también en el libro de Mateo, las palabras, el reino de los cielos, es una frase que Mateo solamente usa. Y se encuentra 32 veces. A diferencia de los otros evangelios que enumeran los eventos en orden cronológica, el evangelio de Mateo se agrupa en 5 secciones. Primero vemos el rey, que en el capítulo 1 al 10 el rey se le revela. Mateo escribe sobre el reino y el rey de los judíos. El rey, y en el capítulo 11 al 13 el título es el rey resistido, cuando la oposición a Jesús comienza a surgir. En los capítulos 14 al 20, el rey se retira, donde Jesús aparta a sus discípulos para darles instrucciones personales. Y en los capítulos 21 al 27 vemos el rey es rechazado. Como dice la gente, no tenemos a este hombre para gobernarnos. Y finalmente termina con el rey resucitado, cuando resucita de la muerte y los da el mandamiento de ir a las naciones, de ir a Jerusalén, de ir a Samaria y compartir todo lo que Él nos ha enseñado. Y esa es la misión, esa es la misión para todo cristiano. Pero ¿qué pasa? Que hacemos lo que nos dice que no haga, y los que lo dicen que hagamos, no lo hacemos. Así es la vida de uno. Pero gracias que ustedes están acá, y espero que sean, si aprendan más de la palabra de Dios, se animen a compartir con su familia, a compartir con sus amigos, a compartir en la calle, a compartir donde sea. Porque qué tristeza saber que hay gente que va para el infierno y usted tiene la solución, pero no la comparte.
Es como tener la pastilla que cura el cáncer y no compartirla. También me encanta el Evangelio de Mateo porque Jesús llama a las personas religiosas que exteriormente pretenden de ser una cosa, pero son hipócritas internamente. Y él no tiene problema para decirle, tú eres un hipócrita. Ahora, el título de nuestro mensaje de hoy es ¿para quién es el reino de los cielos? Y esto, ahora vamos a leer la genealogía y ver que la genealogía de Jesucristo no es tan pura como los judíos pensaban o como el religioso piensa. Vino Jesús por el santuro o el pecador en buscar de un salvador. ¿Por quién vino Jesús? ¿La persona que es religiosa, que piensa que es religiosa, o vino por el pecador? Comencemos mirando la genealogía de Jesucristo a través de su padre adoptivo José. Vamos a leer los primeros 17 versículos y después vamos atrasados. Apenas estamos acá. Ok, vamos a ver si leemos rapidito. La descendencia de Jesús. Vamos a leer los primeros 17 versículos. Dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y sabe que mucha gente no enseña esta parte de la escritura, ni leen los nombres y siguen enseñando, pero hoy vamos a leer los nombres y vamos a parar ahí. Versículo 2 dice: y Abraham engendró a Isaías, Isaías a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Sara, Fares a Esrom. Ahí, ¿por qué le cambiaron el nombre? En inglés dice Pérez, era hispano. Ahora la Biblia es en español le quitan el nombre hispano. Ahora le ponen un nombre árabe o algo ahí. Ok, Fares a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Rama. A Rama engendró a Amindiba, Amindiba a Nazón y Nazón a Salomón. Salomón engendró de Raja a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaías. Isaías engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Robobón, y Robobón a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorama, y Jorama a Uíses. Uíses engendró a Jotón a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasas a Amón, y Amón a Josés. Josías engendró a Genoquías y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Genocías engendró a Saltiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abidú a Elequim a Azor engendró a Sadoc a Aquim a Ilú engendró a Eliezer a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ok, terminamos con esa sección. Ahora, ¿por qué les conté todo eso? Nombres, sobrenombres, ¿qué significa todo eso? Primero, esta genealogía es importante porque cada rey judío debe tener un registro de su derecho al trono. Si eras un judío ortodoxo o un fariseo, la línea tiene que venir a través de la línea de David. Mateo escribe este evangelio con tonos muy judíos para revelar que el rey mesiánico ha llegado. E incluso dividirá la genealogía en 3 segmentos de 14. Tiene
versículos con la geometría, donde las letras y sus valores numéricos tenían representación simbólica. 14 era el número de David. Entonces, aunque hay 3 reyes que no figuran en la lista, el objetivo era impulsar la conexión de Jesús con el Hijo de David, quien edificará un reino eterno, como se prometió en 2 Samuel 7:16. ¿Sabes que ningún otro judío puede probar su línea a David? Porque todos los registros fueron quemados cuando el templo fue destruido en el año 70 DC por los romanos. No hay nadie que pueda decir que yo soy de la línea de David, porque no hay registro. Ya esos registros fueron todos quemados. Sin embargo, en la línea de Jesús, al trono se puede rastrear a través de la línea de su padre adoptivo José, porque para llegar a la línea tienes que venir por la línea del Padre. Pero también en la línea de la sangre de María llega a Rey David en Lucas 3. Entonces Dios no se equivocó cuando escribió la Biblia para tener un registro de que Jesucristo tiene herede al trono. Ahora, otro aspecto que es importante por los judíos era su estripe racial. El diccionario Webster de 1828 define la raza como el linaje de una familia, una serie continua de descendientes de un padre que se llama el linaje. Una raza es la serie de descendientes infinitamente. Así toda la humanidad es llamada la raza de Adán. Los israelitas son la raza de Abraham y Jacob. Mateo remonta a Jesús a Abraham porque para los judíos el comienzo de la línea comienza con Abraham, con quien Dios hizo un pacto en Génesis 12. Génesis 12 dice: y bendeciré a los que te bendigan, y maldiciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Jehová se apareció a Abraham y dijo: a tu descendiente daré esta tierra. No dijo descendientes, dijo a tu descendiente. En Galatas 3:16 Pablo reconoce esto y escribió: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente, no dice y a las simientes, como si hablas de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa que Dios le dio a Abraham, que por él todos serían bendecidos, era proféticamente, estaba hablando de Jesucristo, de la simiente, de la semilla, que era Jesús, que vendría a este mundo, moriría. Una sola semilla por todo el mundo. Y todos serían bendecidos por él o maldecidos si lo rechazan. Abraham era un adorador. Mira, lo que me encanta de Dios es que no había un pueblo de Dios, pero Dios escogió y eligió. Abraham era un adorador pagano que seguía la religión pagana de su padre. Por eso es muy importante, padres, dar un ejemplo a sus hijos. Hoy estoy un poco emocionado, sabiendo que no puedo estar con él en persona, pero hoy mi hijo menor se está bautizando. Ya hemos estado orando por los 3 varones por mucho tiempo y nos da muchas gracias saber que el primero se está bautizando. Ahora faltan 2 más, pero estamos muy emocionados. Regresando a la historia acá. Entonces Abraham era un adorador pagano, pero Dios lo llamó cuando todavía era pagano a la edad de 75 años. ¿Qué eso? Y cambió su nombre a Abraham, porque lo haría el padre de muchas naciones. Abraham lo creyó y por eso se le cuenta la fe. Ahora, ¿era Abraham perfecto? No. Este tipo mintió 2 veces para que no lo mataran.
y dijo que Sara era su hermana y no su esposa, para salvar su vida. Pero Dios, gracias a Dios, intervinió, porque si no, se la iban a llevar a ella como otra esposa del rey de Egipto. También se acostó con la sirviente de Sara a petición de ella, pero no podía haber, él fácilmente podía decir, esa no es la voluntad de Dios, pero sabemos que los hombres caen fácilmente. Ahora, tenemos por ese pecado, ahora es que tenemos a los árabes y judíos en batalla por años y años y años. Ahora, Dios todavía introdujo a Abraham en el muro de la fe en Hebreos. Sí, nuestra fe y nuestra salvación no viene a través de lo que nosotros hagamos, es a través de lo que ha hecho Jesucristo en la cruz. Nosotros no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Lo único que podemos hacer es poner nuestra fe en el que fue crucificado por nosotros. Ahora, una pregunta para ustedes, para que se examinen. ¿Serás como Abraham y creerás que Dios tiene un mejor plan para tu vida? Luego, si crees eso, arrepiéntete y cree en el nombre de Jesucristo, porque el reino de los cielos está cerca y incluye a personas imperfectas como Abraham y como tú y como yo. Encontramos algo notable a medida que continuamos mirando la genealogía. La genealogía incluye a nombres de mujeres. Eso no es lo normal. Por eso es que estamos repasando la genealogía poquito por poquito. Era poco común que las genealogías incluyeran a las mujeres en las sociedades dominadas por los hombres. Los judíos varones incluso oraban: Dios, te doy gracias porque no nací gentil, perro o mujer. Hoy vamos a fijarnos en cuatro nombres que encontramos acá. Hay 5 nombres, pero vamos a dejar el nombre de María para la semana que viene. El Señor vino a sacudir las cosas. Y el papel de la mujer ha sido elevado donde quiera que ha ido el Evangelio y la religión cristiana. En cualquier nación donde entra la religión cristiana, ha levantado el puesto de la mujer. Ahora miren a las naciones musulmanas y miran cómo valoran, desprecian a la mujer. Pablo escribe más tarde, y no solamente los musulmanes, hay muchas otras religiones en el mundo que no conocemos, que desprecian a la mujer. Hasta en la India había religiones que si el hombre se moría, ella tenía que matarse. De todas maneras, es otra historia. Pero Pablo escribe más tarde que no hay ni hombre ni mujer. Ahora, no se confundan. No era una referencia a los géneros, sino a ser iguales en los ojos de Dios. Hay 2 géneros y el rollo de entre la familia está clasificado en la palabra de Dios, es claramente. Pero Dios no ve a la mujer como inferiores al hombre, los mira de la misma manera. Hay un papel diferente. El hombre tiene que ser líder de su casa, pero no lo hace, no quiere significar que es más importante. Eso no es lo que está diciendo ahí. Hay diferentes papeles en la familia, pero Dios ve a la mujer y al hombre de la misma manera. Como hijos de Dios, necesitan un Salvador. Él valora a la mujer, Él valora al hombre. Y los dos se completan. Y cuando está Jesús, Él es the glue, la pega, la goma que une ese matrimonio. Miremos a las primeras 4 mujeres que vemos acá. Primero vemos a Tamar, una figura que los presenta en Génesis 38. Si quiere aprender más sobre la historia, yo le voy a dar la historia rápidamente porque estoy muy atrasado. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién tiene prisa?
apenas es el Día de los Padres, entonces... Ok, Génesis 38. Tamar fingó ser una prostituta de su suegro Judá y dio a luz a Perez y a Sera. Mira, acá mi tradición la puso Perez, o de pronto su Biblia dice Farás. No sé qué pasó ahí. Pero mire, hay un latino en la Biblia. Jesús tenía familia latina. No, eso es un chiste. Cuando ven esto acá, cuando ven esta historia, que hay una mujer que jugó ser prostituta y atrapó a su suegro, muchos pueden juzgarla rápidamente a Tamar y porque lo engañó. Pero ¿por qué fue? Y engañar a alguien, aunque tenga una razón, es malo. Entonces no estamos excusando eso. De pronto hay otros que dicen, algo tuvo que suceder porque generalmente es un hombre mayor que se aprovecha de las mujeres más jóvenes, aunque hay casos de mujeres que seducen a los hombres. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Qué fue lo que pasó acá? Que esta mujer tuvo que sugerir al suegro. Me estoy cayendo acá un poco. ¿Qué fue lo que pasó? El problema es que Judá, el patriarca de los judíos, tuvo 3 hijos. Y uno de los maridos de ella se llamaba ¿ok? Y tenía otros 2 hermanos, Onim y Sela. Hizo maldad en los ojos de Dios y Dios tuvo que matarlo. No lo dice qué hizo, pero evidentemente lo que él hizo tuvo que ser muy malo, que Dios lo mató. Ahora, en esa cultura era costumbre que si un hombre moría y dejaba a su mujer sin hijos, el hermano menor tenía que casarse con ella para darle el prometido, darle un hijo para que no pierda la tierra y la herencia. Onen la tomó como su esposa y se acostó con ella, pero se derramaba en el suelo o se retiraba cuando se acostaba con ella. Entonces, ¿cuál fue la razón por retirarse? Sabía que la semilla no sería de él, entonces él no quería darle un hijo a su hermano que había morido. Pero sin embargo, no tuvo problemas con dormirse con ella y satisfacer sus placeres. ¿Qué hizo Dios? Dios también lo mató. Ahora Judá tenía un tercer hijo y trató de esconderlo y le dijo a ella, no se preocupe que cuando él se ponga un poquito más mayor, entonces él le va a dar el hijo a usted. Pero nunca lo hizo. Entonces, acá es donde vemos que ella trata de atrapar a Judá para que tenga a su hijo, no pierda la tierra y lo que era de su esposo. Entonces, ella se pone como de prostituta y él no tiene con qué pagar, entonces él le da el anillo, le da unas cositas en cambio hasta que él le pague a ella. Ahora, él se da cuenta que ella quedó embarazada. Y cuando vio, mira, esta mujer prostituta se embarazó de otro, la quería piedrar y la iba a matar. Hasta que ella le dijo a él, pero usted es el padre. No puede ser. Y le trajo la prenda, le trajo las cosas que eran de él. Y así fue la historia. Ahora, como puede ver, los judíos se fijan mucho en la familia. Y hay muchas familias hispanas que la familia para uno es todo. Y nosotros tenemos una familia muy, muy religiosa. No hay nada mal en nuestra familia.
Y así pensaban los judíos, somos religiosos. Pero hasta como estamos viendo, la familia judía estaba muy quebrantada. El papá acostándose con una prostituta, o pensando que era una prostituta. Los hijos malvados y Dios matándolos. La línea de la judía no era tan limpia como pensaban. Por eso es que estamos cubriendo. Porque esta línea de familia no es muy diferente a la de nosotros. No es muy diferente a la de nosotros. Muchos de los casos que le voy a explicar ahora pasan en nuestras familias. Ahora, su familia puede estar rota o imperfecta. De pronto hay engaño y mentiras en tu familia. O de pronto te estás abstinando de procrear en tu matrimonio para que puedas seguir con tus planes y tu carrera y tu vida social. No quieres tener hijos, aunque Dios les dijo que los hijos son una bendición. Y el sexo entre el matrimonio es para tener hijos. Ahora sabemos que hay muchas personas que no pueden tener hijos. Y sabemos que eso es difícil. Gracias a Dios hay adopción. De pronto has cometido adulterio. No importa lo que hayas hecho, puedes arrepentirte y creer en el nombre de Jesucristo, porque el reino del cielo está cerca y incluye a personas imperfectas como Judá, Tamar, y como usted y como yo. Entonces, ¿para quién es el reino de los cielos? Para cualquiera. Es para el pecador. No para el religioso, no para la persona que cree que está todo completo, que no necesita a Dios. No, es para la persona que sabe que es pecador, que ha quebrantado, que ha fallecido. La otra persona que encontramos acá se llama Rahab, y la vemos en Josué 2. Ahora, esta sí es una prostituta gentil que expresó su fe en Dios, en el Dios de Israel, cuando vino los espías que Josué había enviado a la tierra de Jericó. Ella los cubrió, pero también vimos una hermosa imagen de salvación. Ellos le dijeron, no digas nada, y si tú no dices nada y llegamos bien, para que nada te pase a ti, cuelgas una cuerda roja afuera de tu ventana. Ahora, esa cuerda roja es simbólica de la sangre de Jesús. Y cuando los muros se derrumbaron, ella y su familia fueron salvos porque la sangre de Jesús los había cubrido. Dios quiere tomar medidas extraordinarias para salvarte del juicio que viene y de tu estilo de vida. Vino por la prostituta, el fornicador y los atrapados en el pecado del orgullo. Te humillarás y pondrás tu fe en el Señor como Rahab. Arrepiéntete y regresa a Dios, porque el reino de Dios está aquí. La otra persona que vemos acá se llama Ruth. Y hay un libro que es llamado el libro de Ruth. Ella era una gentil de origen pagana en Moab. Y su suegro, esposo y el que era su yerno habían morido. Y dejó a ella y a su suegra Naomi viudas. Ruth tenía una opción: quedarse con su pueblo en Moab o ir con Naomi. Al ver el ejemplo de Naomi y no querer irse, conoció al Dios de Israel y se convirtió en un testimonio vivo en él por fe. Dios la redimiría y recompensaría su fidelidad. Ella se convertiría en la bisabuela del rey David. Otra cosa que estamos viendo a través de esta, que la línea de los judíos no era toda judía. Hemos visto ya a gentil, hemos visto a alguien de Moab, vimos a Rahab antes.
no era tan pura como pensaban que era. Ahora, te digo esto, has perdido todo. Y a todos. De pronto has perdido todo lo material, has perdido a tu esposo, a tus hijos. Sea como Ruth y confía en el Dios de Israel. Jesucristo, y Él lo redimirá todo y te recompensará tu fidelidad. Hoy es el día para arrepentirte, porque el reino de Dios, el reino de los cielos está aquí. La cuarta mujer que vemos acá en la genealogía ni siquiera tiene nombre, no lo menciona el nombre, nosotros sabemos el nombre. Se llama Bathsheba. Y era en un tiempo que David, el rey, en vez de estar en guerra, se quedó en su casa, haciendo nada. Y en vez de hacer nada, como no estaba en guerra y no tenía más que hacer, se empezó a mirar por la ventana y vio a una mujer bañándose afuera, en su terraza. Y dijo, no, eso lo tengo que conquistarla. Y como era el rey, ¿quién le iba a decir no al rey? En vez de estar en la batalla, está mirando a quién conquistar sexualmente. Entonces, ¿qué pasó? La vio, la llamó, cometió adulterio con ella, pero la dejó embarazada. Ese es el rey David, el gran rey David. Si eso no era suficiente, como ella quedó embarazada, él llamó que el que era el encargado de los esfuerzos del ejército de él, mandaran al esposo de ella, Urias, que regresara de la batalla. Y él entonces lo emborrachó y le dijo, no, vaya, duérmase con su esposa, usted, gracias por todo lo que ha hecho, vaya, duerma. Estaba tratando de cubrir su pecado. Y para que él fuera a dormir, Urias durmiera con su esposa, para que así cuando ella dé a luz, diga, no, ese es su hijo. Pero era un hombre de honor. Él dijo, no, yo no quiero. Mis panas están allá peleando. Yo tengo que estar allá. Yo no sé por qué usted me sacó. Y entonces, ¿qué hizo el rey David? Lo mató. Lo mandó a matar. Le dijeron, pónganlo en la frente de la batalla. Y ahí lo mataron en la batalla. El rey David no era tan perfecto como vemos en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué dijo el Señor? Dice esto en 2 Samuel 12:10 al 14. Ahora, por lo tanto, la espada nunca saldrá de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la esposa de Urias, elita, como tuyo. Esto es lo que dice el Señor: de tu propia casa voy a traer calamidad sobre ti, antes vuestros mismos ojos tomaré vuestras esposas y se las daré a alguien que está cerca de vosotros, y él dormirá con vuestras esposas a plena luz del día. Lo hiciste en secreto, pero yo lo haré esto en plena luz del día ante todo Israel. El Señor ha quitado tu pecado, no vas a morir, pero porque al hacer esto habías mostrado todo total desprecio por el Señor, el Hijo que os ha nacido morirá. Como rey y líder, era responsable ante un entender más alto. Ahí, como el rey, él tenía una responsabilidad más alta y representaba al reino de Dios. De la misma manera, padres, Roberto, usted está sujeto a estar en una posición más alta porque tiene responsabilidad sobre su familia, como líder de su casa y el sacerdote de tu hogar. El hijo de David, Absalón, trataría de matar a David. Llevaría a todas sus esposas a dormir con ella públicamente. David incluso perdería al primer hijo que tuvo con Bathsheba.
¿Ustedes creen que puedes seguir pecando como cristiano y no enfrentar las consecuencias? Hay muchos cristianos que digan, no, yo soy salvo, yo soy cristiano, y siguen pecando. Pero creen que el pecado no tiene consecuencias. No, están equivocados. Y no solamente esto, mire, el pecado no solamente te impacta a ti, sino que impacta a todos alrededor de ti. La hija de David sería violada. Y en vez de hacer algo, estaba tan embobado en su pecado y que no tenía tanta tristeza que no hizo nada. Entonces sus hijos tomaron eso en sus propias manos, mataron al que violó a la mujer, a su hermana y a toda su familia, porque él no hizo nada. Un niño inocente de 1 semana murió por su pecado. Un matrimonio fue rompido. Se rompió porque no solamente sino que mató al esposo. El pecado tiene un radio de explosivo que impacta mucho más, no solamente a ti. Sin embargo, vemos la gracia y el perdón de Dios. David y Batseba tendrían un hijo que construiría el templo de Dios. A través de la simiente de David, el Mesías vendrá. ¿Has fracasado miserablemente? ¿Has quebrado casas? ¿O tu casa ha sido rota por la infidelidad? ¿Has tenido un aborto? Dios puede restaurar y perdonarte. Él es el Dios de las segundas oportunidades. Dios quiere reparar tu vida. Arrepiéntete. El reino de los cielos está aquí y listo para bienvenirlos a todos. Mientras nos preparamos para cerrar nuestro estudio de hoy, haré algunas observaciones antes de cerrar los nombres en la genealogía. Entre los hombres hay varios reyes. Algunos que son buenos y otros que son malos. Isaías fue un buen rey. Él derribó todos los lugares altos paganos establecidos en Jerusalén. Los templos al Baal, la adoración de las estrellas, la adoración de Moloch y los rituales paganos sexuales se realizaban en los templos. Él acabó con todo eso. Sin embargo, su hijo Manás los reconstruyó y llevó a la gente por el mal camino. Manás fue llevado a Babilonia y clamó al Señor. Cuando regresó, quitó a los dioses y los ídolos y restauró el altar del Señor. Dios puede restaurar cuando clamas a Él. Pero ¿qué pasó con su hijo? Amón no siguió sus pasos de reforma, sino que fue malvado y asesinado por sus serpientes. Padres y madres, todos hemos cometido errores, pero Dios puede perdonarnos y restaurarnos, como lo hizo con Manás cuando nos arrepentimos. Eso no significa que nuestros hijos sigan nuestros pasos, pero nuestra meta es modelar un carácter piadoso, criarlos en la palabra de Dios, orar por ellos y ponerlos en las manos de Dios. Ya seas rico o pobre, el reino de los cielos está aquí y abierto para todos nosotros. La canción de Amón, el hijo de Amón tuvo un hijo y su nombre era Josías y sería exaltado como el rey a los 8 años. Fue un buen rey que reformó a la nación de Judá para regresar a la palabra de Dios. Necesitamos avivamiento en nuestra ciudad, necesitamos avivamiento en nuestro país, necesitamos hombres y mujeres que se humillen antes del Señor y oren por el arrepentimiento, porque el Rey de Reyes va a regresar. La primera vez vino como humilde sirviente sufriente, pero la próxima vez vendrá como juez y con juicio. También necesitamos que los hombres regresen a la edad adulta, a la Biblia, y estén dispuestos a permanecer en la brecha por los oprimidos, los que no tienen voz y los indefensos.
Me encanta el versículo 16 que dice acá, y Jacob engendró a José, madre de María, de cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo quería dejar claro que José no era el padre de Jesús, más bien él era el esposo de María. Pero José adoptó a Cristo como su hijo. Leeremos más sobre esto la próxima semana cuando veamos el nacimiento de Cristo. La adopción es una parte hermosa de la historia cristiana. Somos adoptados en la familia de Dios y como hombres y mujeres mayores podemos ser padres y madres a una generación perdida. Podemos comenzar con un niño a la vez a través del sistema de la ciudad de crianza, siendo un mentor, o para algunos de ustedes, primero debe comenzar en la casa. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habías recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habías recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Cómo puedo guiar al Espíritu de Dios? Primero debes nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Arrepentirte, el reino de los cielos está aquí. Pon tu confianza en Jesús y naces de nuevo y serás sellado con el Espíritu Santo y adoptado en la familia de Dios. Recibirás las bendiciones que vienen como siendo hijo del Dios Altísimo y el Rey de los cielos. Si ese es usted y no ha recibido a Jesucristo, hoy es el día. No espere más para recibir al Señor y recibir y ser sellado en el Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre. En este día te doy muchas gracias, Señor. Estoy agradecido. Te pido que estés ahí con mi hijo mientras que se esté bautizando, Señor. Que le des una vida nueva, Señor. Padre, esta es mi oración para nuestra ciudad. Que traigas acá personas que quieran, que sean renuevas, Señor. Que nazcan de nuevo, Señor. Que haya un avivamiento en nuestra ciudad, Señor. Usa a esta semilla que se llama Calvario, acá donde estamos plantados. Úsalo para traer la luz a una oscuridad. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Gracias.